¿cómo poder responder cuando se dice que Pedro no tenía esposa y después le refutan a uno con 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5, donde dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pregunto, ¿quién estaba hablando? Pablo. Respóndeme. Pablo. Pregunto, ¿Pablo tenía esposa? No. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que si no tienen derecho a llevar una mujer cristiana, ¿verdad? Que los Pero no dice, acompañe. no está hablando de esposa. Porque si Pablo estuviera hablando de esposa, quería decir entonces que él tiene esposa. Y si usted lee 1 Corintios, capítulo 7, versículo del 6 en adelante o 7, Pablo no era casado. Él mismo dice que no era casado. Entonces, si no era casado, ¿por qué está peleando de llevar una mujer? Entonces, esa cita no es un argumento, porque esa cita está hablando que en el pueblo judío las mujeres no valían nada. Recuerde que ellos vienen de la mentalidad judía, donde la mujer era cero a la izquierda. Los cristianos, porque Cristo les dio el valor, entonces a las mujeres, Cristo le dio el valor, la mujer era un animal, incluso muchos consideraban que no tenía alma, y por eso la trataban mal. La mujer se vendía como un animal. Cuando viene Cristo, Cristo le da el valor. Entonces los cristianos ya valoran a las mujeres, y ya la mujer entra a formar parte también en la parte del cristianismo. Ya puede salir con los misioneros a evangelizar. Eso es criticado. Los judíos lo critican. Y Pablo dice, es que no podemos llevar nosotros a una mujer por compañía, para evangelizar. Las mujeres están criticando los judíos. Ellos no pueden llevar esposa de hombre, y la mujer tiene que quedarse en casa. Pero no está hablando de esposa. Está hablando... Eso lo tengo claro. Es solamente porque he sabido, ¿verdad?, de esta manera para poder aprender a poderlo refutar. Porque la Reina Valera dice unas palabras un poquito más diferentes. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces aquí la cuestión verdadera es una hermana por mujer. Eso es una mala traducción, porque entonces daría por concluido que Pablo era casado. Porque Pablo, el que está hablando es Pablo. Sí, pero lo dicen los hermanos porque sí. Pedro era casado, decían, y que tenía mujer. No, pero es que ahí no está hablando Pedro, ahí está hablando Pablo. Y Pablo está diciendo, se lo traduzco en castellano, Pablo está diciendo, ¿por qué me quieren prohibir tener, si hablamos de esposa, entonces, ¿por qué me prohíben tener esposa? Si Pedro también tiene esposa, los otros apóstoles también tienen esposa, entonces yo también puedo tener esposa. Y resulta que Pablo no era casado, no tenía esposa. Entonces no es la traducción así, porque tenía que ser, si era que podía llevar a una hermana por compañera de evangelización y no era una esposa, entonces Pablo está reclamando bien. ¿Por qué yo no puedo llevar una compañera en la misión? Si eso lo hace Pedro, si eso lo hace el otro, si eso lo hace el otro, todo lo hace. Las mujeres ya comenzaron a formar parte de la iglesia. Con Cristo las mujeres ya comenzaron a formar parte de la iglesia. Y si no, está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay distinción entre hombre y mujer, entre judío y no judío, ya todos somos iguales ante el Señor. Eso es lo que cuesta aceptar, pero ahí no está hablando de esposa. Y la pregunta le hice porque Rafael Díaz sacó un video hablando de que den el nombre de la esposa de Pedro, y cuando hubo una respuesta de un evangélico, muchos católicos se asustaron con la respuesta, que es precisamente este versículo. Yo no tengo claro esto, pero solamente quería traer la pregunta para que se pudiera comprender un poquito más todo esto. Muy bien, y por eso le estoy dando la respuesta. Si usted centra la atención, ¿quién era Pablo? Y en el ambiente donde se estaba hablando, en el tiempo de lo que estaba hablando, de las costumbres que se traía, entonces se dando cuenta que no se habla de una esposa, se habla de una compañera que ayude en la evangelización. Creo que 1 Corintios 7 no habla de que Pablo está soltero. 1 Corintios 7, del 1
hasta que usted quiera. Sí. Gracias, padre. Gracias por su respuesta. Bueno. Muy bien. Ahora, y en esto, mientras llega allá, algunos dicen que Pedro tenía esposa. Mire, realmente la Biblia no dice que Pedro tenía esposa. No hay una cita que diga que Pedro tenía esposa. La Biblia dice que Pedro tenía suegra. Y suegra no significa la esposa. Padre, Pero si él tenía suegra, se supone que tenía esposa. Eso se supone. Claro que sí. Que tenía, pasado. Tenía esposa. Puede ser que la esposa haya muerto y esa sigue siendo su suegra. No hay problema. Lo curioso es que si tenía esposa, ¿por qué en ningún pasaje de la Escritura habla de la esposa ni de los hijos de Pedro? Por tanto, la iglesia ahí no dice nada. ¿y qué